cambiado nuestro panorama, hemos salido del estudio y de la ciudad de Bogotá para aprovechar aquí en Cartagena, en el seno del Festival Hey, la presencia de dos visitantes que han trabajado en sus respectivos países el tema de la corrupción. En la mañana de hoy, Anabel Hernández y Carlos Tablante analizaron el problema en sus respectivos países bajo una pregunta que es muy sugerente y es aquella con la que quiero también empezar esta entrevista. ¿Puede la corrupción poner en peligro la estabilidad de un Estado? Anabel es una periodista, trabaja freelance para varios medios, la mayor parte de sus publicaciones hoy en día las hace en la revista Proceso, pero se ha ocupado mucho de temas como la corrupción del narcotráfico en México, con un valor y una consagración que se le ha reconocido internacionalmente. Carlos Tablante acaba de publicar este libro, Estado Delincuente, que también versa sobre el problema de la corrupción en Venezuela. Anabel, ¿puede la corrupción poner en tela de juicio la estabilidad de un Estado? Bueno, yo creo que esa pregunta se responde simplemente mirando hacia el interior de lo que está pasando en México. Esto ya no es una hipótesis, es una realidad que vivimos los mexicanos día con día. Esta situación de crimen organizado, de los diferentes grupos criminales que han tomado el control de las diferentes partes de México, prácticamente no hay un lugar o un espacio donde no haya sido invadido por estos grupos criminales, que matan, que secuestran, que extorsionan. Para mí, en base a las investigaciones que yo he realizado en los últimos 8 años sobre la delincuencia organizada, el narcotráfico, estos asesinos sin misericordias, esta violencia, estos colgados, estos descuartizados, solo son el peor rostro de la corrupción en México. Eso es un proceso evolutivo que ha alcanzado un punto máximo de descomposición, donde la falta del Estado y la falta de la aplicación de las leyes, porque están ahí, pero están de adorno, es lo que ha propiciado que estos grupos se terminen de apoderar del país ante instituciones absolutamente podridas y funcionarios públicos inmorales que le han vendido el territorio a estos grupos criminales solo por un puñado de dólares. Bueno, tú hablas sobre estos grupos, te estás refiriendo básicamente a grupos vinculados al narcotráfico. El tema de la corrupción en México, sin embargo, es mucho más extenso y viene de épocas anteriores a la existencia propiamente del narcotráfico. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Cómo hemos llegado a esta etapa, si se quiere, superior de la corrupción? Bueno, para mí justamente el fenómeno del narcotráfico que se está viviendo es el peor rostro de esa corrupción, es quizá el peor síntoma. Finalmente, el problema no son los carteles de la droga, el problema es todo el andamiaje de corrupción política e institucional que hay en México que permite que estos sujetos hagan lo que hagan. Y estamos hablando de un problema de descomposición muy grande. Yo seré muy breve y explicaré que en base a mis investigaciones, por lo menos desde la década de 1960, la presidencia de la República, los presidentes de la República en turno, negociaron con el crimen organizado, a sabiendas que era crimen organizado, pensando en un momento que podían controlarlos políticamente y utilizarlos para fondear algunas operaciones sensibles del Estado con dinero del narcotráfico, pero esos narcotraficantes se fueron comiendo al Estado mexicano hasta llegar a una descomposición actual. Esta corrupción de la que estamos hablando es en todos los niveles, es en el nivel de gobierno, es en el nivel empresarial, bueno, hasta los artistas o los equipos de fútbol o la Iglesia Católica ha sido penetrada por estos grupos criminales por la corrupción. Estamos hablando de una corrupción que puede ser tan cotidiana y ordinaria como el desvío de recursos públicos, hasta, repito, entregarle a un país a una bola de delincuentes. Carlos, así como en México en este momento el narcotráfico explica una parte muy importante de la corrupción, ¿cuál sería el fenómeno característico de Venezuela? En nuestro país se está llevando a cabo lo que definimos en nuestro libro como una paz mafiosa, donde se mezclan la corrupción que compra impunidad con otros indicadores o otras actividades criminales que están asociadas, por ejemplo, a homicidios relacionados con tráfico de drogas, con extorsión, con secuestro. Y está la delincuencia organizada financiera, donde hay grupos bien formados, bien asesorados, que todos los días están pensando cómo ponerle la mano al ingreso petrolero, que usted sabe que en nuestro país constituye el 99% de lo que nos ingresa. Como hay un control de cambio, hay una especie de poder del Estado donde todo lo controla una persona, un partido. Eso crea una situación en la cual la arbitrariedad del que administra, del que controla,
se convierte en una especie de estado delincuente donde las redes de la corrupción van a ser una especie de maridaje, de mestizaje que fabrica a una casta que alrededor del poder hace distintos negocios, pero como el objetivo es acumular dinero, porque el crecimiento del país y el crecimiento particular se mide en función de la cantidad de dinero acumulado. O sea, en la agenda no está el bien común, ni está un crecimiento a la medida del ser humano, lo que está es la acumulación de capital y además ser, digamos, grotesco al ostentar ese dinero. Es una inversión de valores y eso no solamente ocurre en las altas esferas del poder, donde hay una cierta complicidad con eso que llaman los delincuentes de cuello blanco. Eso también ocurre en el barrio de las principales ciudades del país, donde operan aproximadamente 18.000 bandas que no solamente trafican con drogas, sino que tienen secuestrado al barrio prácticamente, donde los comerciantes están sometidos a una extorsión, o el control, por ejemplo, de las cárceles, que digamos, es mucho más evidente de esta conchupancia, esta complicidad de altos funcionarios del gobierno con los delincuentes, porque las cárceles en Venezuela funcionan al estilo de lo que fue la cárcel aquella donde estuvo Pablo Escobar, una cárcel donde los delincuentes se mueven en una zona de confort, donde la cárcel es una especie de guarida para seguir cometiendo crímenes y delitos. Desde la cárcel se dirigen los secuestros en Venezuela, desde la cárcel se dirige la extorsión, desde la cárcel se dirige el tráfico de drogas. Los delincuentes desde la cárcel además de manera ostentosa exhiben armas de alto poder militar que solamente puede ingresar a la cárcel por la vía de la complicidad de los guardias que estarían digamos encargados de la seguridad de la cárcel, pero que al final el control de la cárcel la tienen los delincuentes y todas esas autoridades del Estado a las que ellos a diario desafían con su poder, al final está sometido al control de esos delincuentes y eso hace que el nivel de criminalidad en las cárceles esté controlado por ellos mismos. Claro. Entonces la razón de existir es cuánto pagas para existir. Si no pagas, se pueden eliminar físicamente. Entonces esa paz mafiosa que existe en las cárceles pareciera que la quieren llevar también ahora a las principales ciudades del país, a los barrios, y es la paz mafiosa con la cual también buscan relacionarse con los delincuentes de cuello blanco que están incluso en hechos de corrupción. Porque por ejemplo en Venezuela en el año 2009, 2010, 2011 se produce una crisis financiera. Es decir, un grupo de bancos, unos 30 bancos, unas 50 casas de bolsa recibieron depósitos del Estado que se apropiaron de ellos, se los metieron en su bolsillo, los convirtieron en fortunas particulares. Y el Estado, como fue tan descarado el robo, tuvo que intervenirlo, confiscarle sus propiedades. Bueno, después de la muerte del presidente Chávez, a los días, todas estas personas están en libertad, se está negociando en estos momentos con la paz mafiosa devolverle los bienes, prácticamente los van hasta indemnizar, ¿no? Es una cosa insólita la inversión de valores con lo que se mezcla el dinero de la corrupción y el tráfico de drogas. Pero mire, es insólito, pero esta mañana cuando asistí al conversatorio de ustedes aquí en el Festival Hey, yo noté que en el público había una tendencia muy generalizada en la que la gente decía, esto es igual en Colombia, es decir, es insólito, pero en todos los países pasa. Y en concreto, tanto el problema de la corrupción en México, que tiene ese componente de la droga tan fuerte, como una experiencia de la que usted nos habló esta mañana que quisiera que nos repitiera, hay en la corrupción mexicana y en la corrupción venezolana vínculos con la corrupción colombiana. ¿Cómo es en el caso de México, digamos, estos carteles, estos señores, estos grupos a los que tú te refieres, Anabel, ¿qué relación tienen con Colombia? Bueno, primero habría que entender que después de la intervención del gobierno de Estados Unidos en Colombia, efectivamente pareciera que en Colombia las grandes organizaciones criminales que controlaban el tráfico mundial de las drogas han quedado minimizadas a pequeños grupos criminales en Colombia. Sin embargo, Colombia sigue siendo uno de los principales productores de cocaína. Y eso es una cosa que uno como periodista se pregunta, ¿quién distribuye esa cocaína? Debe de haber una gran red criminal que permite que eso pase. Lo que ha pasado ahora es que estos grandes grupos criminales colombianos han sido sustituidos por los grandes grupos criminales mexicanos.
Entonces, así como en la época de los 80, de los 90, teníamos a los colombianos yendo a México, negociando, tratando como empleados a los narcotraficantes mexicanos, ahora tenemos a la inversa. Los narcotraficantes mexicanos vienen, compran la cocaína, negocian los traslados a Venezuela, negocian los traslados a Ecuador, para que de ahí salga la droga principalmente a Europa y a África, y vienen a pagar y vienen a mover su dinero aquí en Colombia, pero Colombia sigue siendo un producto importante. Lo que yo he encontrado en mis investigaciones recientes es, hay testimonios de miembros del cártel de Sinaloa en la Procuraduría General de la República de México. Yo tengo copia de esos testimonios, donde hablan con toda claridad cómo entre 2008 y 2009 el cártel de Sinaloa manejaba a voluntad las toneladas de cocaína, las sacaba por el aeropuerto de Maracaibo de Venezuela. Los aviones, los cargamentos eran custodiados por militares del gobierno de Hugo Chávez, y estos aviones de Maracaibo salían perfectamente a México, hacia Norteamérica, o salían hacia otros destinos, pero siendo Venezuela una base importante de logística para este tráfico de drogas. Y en el caso de Venezuela, Carlos, usted mencionaba alguna relación con un grupo, uno empresario de Barranquilla. ¿Cómo es el caso? Bueno, la delincuencia organizada no tiene fronteras, ni tiene soberanía, ni tiene patria, ni tiene ideología, y se mueve causándole daño a todas nuestras sociedades. Y en efecto, por esa arbitrariedad del Estado delincuente que apoderó de las instituciones en mi país, en Venezuela, creando una especie de cleptocracia, ahí existe un control de cambio, y todos los negocios relacionados con el dólar o con la divisa generan una ganancia que es el diferencial entre ese dólar oficial y el dólar paralelo. Eso ha creado unas estructuras de delincuencia organizada financiera que se mueven entre nuestros países. Yo citaba esta mañana el ejemplo de una empresa que se llama Global Construcción, que hace, digamos, en el 2012, en un acto con el presidente Santos, estando canciller Nicolás Maduro, que ahora es presidente, y estando el presidente Chávez, se presentó el representante de esta empresa, que después de investigar descubrimos que se había registrado en Bogotá 4 días antes del acto, y allí recibió un financiamiento para prefabricar viviendas por 25.000 viviendas que nunca se construyeron. Y al mismo tiempo esa empresa ahora, que la relacionan por cierto con una ex senadora, hace una serie de actividades en Ecuador con la moneda el sucre, que también forma parte de estos sistemas de control de cambio. Y en Ecuador las autoridades detectaron que unas supuestas exportaciones hechas de Venezuela por un monto de 160 millones de dólares, en realidad no había llegado la exportación ni siquiera a 3 millones de dólares, por lo cual estaban obteniendo una ganancia cambiaria realmente desproporcional y digamos descarada. Eso hizo que en Ecuador, la fiscalía de ese país abriera una investigación. Hay unas personas detenidas relacionadas con esta empresa que hemos descubierto que en su circuito opera en Colombia, Ecuador, Venezuela, España, y que tiene su centro matriz en Malta, que es un paraíso fiscal. Ya nada más con lo que le he señalado se da cuenta que las intenciones han sido las de montar una maquinaria en mi país de delincuencia organizada para cometer fraudes, para desarrollar una actividad con la cual se mezclan, por cierto, con empresarios que se mueven aparentemente en el marco de la legalidad, pero que esos movimientos de capitales donde se mezcla lo legal con lo ilegal va creando una zona de complicidad, que es lo que nosotros definimos como las redes de la corrupción se fueron apoderando del Estado venezolano, fueron creando una cleptocracia que tiene el control del Estado, que es lo que nosotros definimos como un Estado delincuente, porque además hay una impunidad absoluta para todos los que cometen cualquier tipo de delincuencia. Los homicidios, el 92% de los homicidios quedan impunes en Venezuela. Se cometieron el año pasado 24.700 homicidios. El 40% de esos homicidios están relacionados con delincuencia organizada. O sea, si hacemos una correlación de población entre México y Venezuela, en Venezuela se asesina más la delincuencia organizada que en México. Entonces es una cosa que realmente nos llama la atención lo que está pasando, y queremos alertar a la comunidad internacional sobre lo que está pasando en nuestros países, porque además las sociedades
se van enfermando, se van acostumbrando, se van resignando, se van haciendo de alguna manera sociedades enfermas, impactadas por lo viral de la corrupción, de cómo la corrupción nos va dominando y nos va secuestrando. Y eso hay que, por supuesto, rechazarlo, hay que llamar a una gigantesca movilización de la sociedad. El ejemplo de Anabel, su valentía con las investigaciones que realiza, lo que exhibe, lo que nosotros estamos tratando de hacer en Venezuela, de cómo organizarnos para crear redes contra la corrupción en todos los pueblos y en todos los municipios. Es un tema que cuesta para que la gente se motive y se organice, porque la gente, sabiendo que somos el país más corrupto del mundo, de acuerdo a los indicadores de Transparencia Internacional, la gente internamente no percibe que esos son problemas, puede creer que la corrupción no le afecta, pero no se da cuenta que el hecho de que seamos el país con la inflación más alta, que tengamos problemas en los hospitales, que tengamos problemas con los servicios públicos, es precisamente una consecuencia de la degradación que hemos sufrido y de la fuga de los dineros públicos, del asalto que se ha producido en las finanzas públicas producto de todas estas organizaciones criminales. Esta mañana alguien ponía de presente en el conversatorio que es paradójico que usted diga esto sobre el gobierno, digamos, chavista, cuando por lo menos el primer golpe de Hugo Chávez, el primer golpe de Estado en 1992, lo justificó en buena medida para combatir un gobierno que también tenía problemas de corrupción. De hecho, Carlos Andrés Pérez terminó siendo destituido por la Corte Suprema de Justicia. No, sí, efectivamente, el presidente Chávez levantó las banderas de lucha contra la corrupción, de quiebre de la hegemonía bipartidista que gobernó a Venezuela en los últimos 40 años a raíz de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y creó toda una expectativa de que iba a buscar las transformaciones en el campo de lo ético para que el país cambiara. Lamentablemente, lo que ocurrió fue todo lo contrario, y la corrupción más bien lo que ha hecho es aumentar. El remedio ha sido peor que la enfermedad, porque por ejemplo se declaró la emergencia judicial buscando jueces idóneos, pero ahorita el 80% de los jueces en Venezuela son provisionales y dependen todo del nombramiento del partido de gobierno. Son, como ellos mismos se definen, milicianos de la revolución, pero en realidad se han convertido en mercenarios de la corrupción. Me interesa mucho el punto que hacía Carlos sobre la alerta que hay que ponerle a la sociedad, y le quiero preguntar cuál es la respuesta que hay en México. Solamente les pido unos segunditos para atender unos compromisos comerciales. Ya regresamos.